voy a pasar a Cristina para que Cristina te instruya. Okay, wow. Hi everyone, my name is Christina. I am 18. Mi nombre es Cristina, tengo 18 años, And I'm really, really happy. estoy muy contenta I'm very, very nervous. y también muy nerviosa de estar aquí arriba. I can't really tell you if I'm actually nervous or if it was just because we ate. But No te puedo decir si es porque estoy nerviosa o porque acabo de comer. this week has been crazy. Esta semana ha sido una locura. I knew I was going to preach today. Yo sabía que yo iba a predicar hoy And I'm used to saying things on the spot. y estoy acostumbrada a decir cosas a la ligera, But last night, pero anoche I decided maybe I should write things down. yo decidí tal vez tenga que escribir And I was very confused. y estaba muy confundida. I stayed up till 3. Me estuve despierta hasta las 3 de la mañana Still trying to figure out what I was going to say today. para saber qué es lo que iba a hablar hoy. Just so this morning I could wake up and change the whole message. Lo que pasara es que esta mañana tuve que cambiar todo el mensaje. Oh man. But one thing I want to say to you guys Pero una cosa que les quiero decir, is just because I'm up here, solamente porque estoy aquí arriba, it's not because I know everything. no es porque todo lo sé. I'm still learning just like you guys. Todavía estoy aprendiendo así como lo están ustedes. But what I do know, Pero lo que sí sé, I'm really happy to share with you. estoy muy contenta de compartir contigo. The things that I'm going to talk about, I know that a lot of you have probably already heard. Muchas de las cosas que yo quiero compartir tal vez ya las han escuchado It's something you guys already know, y es algo que ya saben, but nonetheless, it's things that we do need to be reminded of. pero todavía son cosas que necesitan estar al presente. I want to share with you guys my testimony. Quiero compartir contigo mi testimonio. You guys know my mom, right? Conocen a mi mamá, ¿verdad? He's a warrior. My mom used to be sick. Mi mamá estaba enferma, She had fibromyalgia. tenía fibromyalgia. It's a sickness that causes the nerves to be hyperactive. Es una enfermedad que pone los nervios que sean hipertensivos, It makes you really sensitive, te pone bien sensitiva, but there's no cure. pero no hay sanidad. I think I was in 3rd grade when my mom was first starting to become sick. Yo pienso que estaba como en 3er grado cuando ella empezó a enfermarse I remember missing school a lot because she was so tired to take us. y faltaba mucho a la escuela porque ella estaba cansada, no nos podía llevar I remember her ¿En la getting escuela? worse and worse. y se ponía peor y peor. The sickness was mentally and physically draining. La enfermedad era mental y física So what became from my mom taking care of me, y se convirtió a que mi mamá me cuidaba a mí, it soon turned into me taking care of my mom. se convirtió en yo cuidar a mi mamá. Mikey was in preschool at the time, Mikey estaba en primaria and I ended up kind of having to raise him. y yo tuve que criar a mi hermano. And when I went to 6th grade camp, I didn't want to leave her. Cuando me fui al 6º grado, al campamento, no la quería dejar. Even though Mikey and my dad were still there, Y aunque mi papá y mi hermano estaban ahí, and no offense to them, no ofensa para ellos, I didn't exactly trust them to take care of her. no confiaba que ellos la iban a cuidar a At ella. least not the way how I did. No como yo lo hacía, No offense. sin ofenderlos. I would be the one to tuck her in at night.
Y yo era la que la ponía en la cama en la noche. I would make sure she would always have her sweaters, Todo el tiempo me aseguraba que ella tuviera su suéter, her blankets, her su socks. cobija, sus calcetines, Because I remember if she got cold, it would make the sickness worse. porque me acordaba que si ella tenía frío, hacía la enfermedad mucho peor. So when I came back from 6th grade camp, Y cuando regresé del campamento, I was gone for 1 week. me fui por una semana, I came back and she had pneumonia. regresé y ella tenía neumonía. And that was not. That didn't help. Y eso no me ayudó a mí. As the time passed, Y el tiempo pasó, I just remember her getting worse. yo me acordé que ella se puso peor. She was always in bed, Todo el tiempo estaba en cama and there came a point where I just couldn't touch her anymore. y llegó ella a un punto que ni siquiera la podía tocar. And for being a kid, Y cuando yo era, para un niño, you want to love your mom, quieres amar a tu madre, you want to hug her, la quieres abrazar, but I couldn't pero no podía because it would cause her pain. porque le causaba dolor. I remember she would try to suck it up. Y me acuerdo que ella se aguantaba Every time I did hug her, y cada vez que la abrazaba, she would try to hide it, ella trataba de ocultarlo and I would see her face wince. y yo miraba que su cara cambiaba. Mikey, on the other hand, Mi hermano, en la otra mano, he didn't care. He was rough. a él no le importaba, él nada más la abrazaba. I want you guys to keep in mind Y quiero que pongan en su mente that at this time, que en este tiempo my mom had spent 17 years in the church. mi mamá tenía 17 años en la iglesia. I remember from the time that she got sick, Y me acuerdo del momento en que ella se enfermó, time after time after time, tiempo por tiempo, she would always go to the altar ella iba al altar in the hopes of being healed, con la esperanza de ser sanada and she came down the same. y ella bajaba del altar igual. It hurt me just seeing her Y me dolía verla a ella fighting for hope. peleando. I'm sorry. She never stopped praying though. Pero ella nunca dejó de orar. I never stopped praying either. Y yo tampoco dejé de orar. I think even one of my Christmas lists for Y yo di una lista de Navidad I put down, I want my mom to be healed. y yo puse que quería que mi mamá fuera sanada. I didn't think she was going to read it. Yo no pensé que ella la iba a leer, She did. pero lo leyó. One day, Un día, my mom's friend Vanessa, la amiga de mi mamá, Vanessa, if you guys know her, yo sé que la conocen, she invited her to church. Mind you, she spent 17 years in the church. y acuérdate, ella pasó 17 años en la iglesia. That's almost as long as I've been alive. Casi es tanto de lo que yo he vivido, Most of you guys have been alive. o ustedes han vivido. Anyway, she invites her to church. La invita, But what was different this time? pero era diferente ese tiempo. God actually speaks through his servants here. Dios habló That's por what su she said. ministerio, eso es lo que ella dijo. My mom didn't come with the hopes of being healed. Mi mamá no vino con la esperanza de She ser came sanada, ella because vino. Sorry. She came because she wanted to hear from God. Ella vino porque quería oír de Dios. And I'm so thankful for my pastor Y estoy muy agradecida a mi pastora because through her, porque a través de ella, my God healed her. Dios la sanó. Hallelujah. Hallelujah. La última vez que yo compartí no estaba tan emocional como I estoy promise. ahorita, te lo prometo. That same day she became healed. Y ese mismo día ella fue sanada. And it was amazing just seeing my mom. Y fue maravilloso ver a mi madre. I could actually hug my mom. Yo podía abrazar a mi mamá. Like I wouldn't worry about her getting cold anymore. No me tenía que preocupar de que ella tuviera frío. She wasn't in bed anymore. No estaba en cama.
can actually leave the house now. Nos podíamos salir, dejar la casa. Yeah, we were like always cooped up inside. Todo el tiempo estábamos metidos en la casa. But the point of this story, Pero el punto de esta historia, why did she have to go through ¿por qué ella tuvo que pasar all those years of suffering tantos años de sufrimiento that didn't just affect her, que no solamente le afectaron a ella, but me, pero a mí también, my dad, mi papá and my brother? y mi hermano? Why did God allow this to happen? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? What I learned Lo que aprendí, is that the God in the Bible, que el Dios en la Biblia, the God that made a barren woman have children, el Dios que hizo que una mujer estéril tuviera hijos, the God that can make a paralytic man stand up, el que puede hacer que un paralítico camine, still heals today. todavía sana. Hallelujah. She's my evidence. Y ella es mi evidencia. But that's where I stopped the last time I talked about this. Pero ahí es donde paré la última vez que compartí. I want to go back to this question. Y quiero regresarme otra vez a esta pregunta. Why did God allow this to happen? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? And being a teenager, I Y hear siendo this adolescente, yo oigo so often. How could Muchas God allow veces. this to happen? cómo Dios Why are deja there que esto suceda. Thank you. Why are there so many bad things happening in this world? ¿Por qué hay tantas cosas malas pasando en este mundo? If there even is a God, Si aún existe Dios then He surely doesn't love us because all this is happening. y no nos ama porque todo esto pasa. That's what I hear at school. Y eso es lo que yo oigo en la escuela. The thing is, La cosa es que so many of us ask this question, muchos preguntan esta pregunta, but they won't really search for the answer. pero no buscan la and the reason respuesta why. y la razón por qué. When God does allow these things to happen, Cuando Dios permite que pasen estas cosas, it's either one of two things. es una de dos cosas. The fact that sin has consequences, Que el pecado tiene consecuencias or the fact that God wants to shape us. o que Dios nos quiere formar. And sometimes it's both. Y en veces son las dos cosas. And a lot of times, Y todo el tiempo it's gonna hurt. te va a doler. But we do learn, Pero aprendemos we do grow, y crecemos and we do become stronger. y nos hacemos más fuertes. I want to go to the book of Job. Quiero ir al libro de Job And I know a lot of you guys know the story. y yo sé que muchos de ustedes saben esta historia, But again, pero otra vez, maybe it's something we need to be reminded of. tal vez sea algo que necesitamos recordar. The story begins with God talking to his angels. La historia empieza con Dios hablando a sus ángeles. He's telling them of how upright his servant Job is. Qué tan gran sirviente es Job. Then Satan presents himself, Y Satanás aparece and he claims to God, y le dice a Dios, the only reason your servant Job is so good, la única razón es que tu siervo Job es tan bueno. he has everything. Él tiene todo, Take away it all, pero quítale todo, he won't be fearful of you anymore. He'll curse your name. Él te va a condenar. So God allows Satan to inflict suffering on Job. Y Dios permitió que pusiera sufrimiento sobre de Job. Job, who had everything, Job tenía todo soon had nothing. y quedó con nada. Now keep in mind, Y pon en tu mente, Job did nothing to deserve any of it. Job no hizo nada para merecer, And God said so himself. y Dios lo hizo. But in the midst of it all, Pero a través de todo, he still praised God él alabó a Dios. until chapter 3. Hasta el versículo 30. Things only get worse for Job. Las cosas empeoran para Job We begin to see how he's really feeling. y empezamos a ver cómo él se está sintiendo. In a bunch of the vast majority of the chapters, he's cursing the day he was born. Y casi en todos los versículos él condena el día que él nació.
his friends sus amigos, began to accuse Job empezaron a acusar a Job of committing a really bad sin for him to de deserve everything. cometer un pecado que él necesitaba, se merecía todo. And for another 34 chapters, Y por otros 34 capítulos, Job is defending his innocence. Job está defendiendo su inocencia. So within those chapters, Y entre esos capítulos, you see Job on this emotional roller coaster. ves a Job en este sube y baja emocional, Between whether God is just or not. entre que Dios es justo o no. And at some point, Y a un punto, Job is so frustrated, Job está tan frustrado he demands from God an explanation. que él demanda una explicación hacia Dios. Job's like, all right, Y Dios dice, ok, está bien, he does just that. hace eso. What's interesting though, Lo interesante es, instead of telling Job about the conversation he had with Satan, en vez de decirle de la conversación que tuvo con el diablo, he takes Job on a tour, I guess. él se lleva a Job a un tour. He shows Job the wonders of the world. Él enseña a Job las maravillas del mundo. And God asked Job, Y Dios le pregunta a Job, can you run all this for a day? ¿puedes manejar todo esto por un día? Can you even understand all of this for a day? ¿Puedes comprender todo esto por un día? The whole world Todo el mundo in all of its complexity? y todas sus compulsidad. God then shows Job Dios entonces enseña a Job two wondrous beasts. dos maravillas And he tells them y le dice that these beasts, que estas bestias, even they are a part of this good world. que son parte de este mundo. And that's it. Y eso es todo. That's what he tells Job. Eso es lo que le dice a Job. Again, God never answered Job's question. Dios nunca contestó la pregunta de Job. And at the end of the story, we do see that God does double everything that Job had in the beginning. Y vemos a la última de la historia que Dios le regresa a Job lo doble de lo que tenía. The lesson learned in this Pero la lección en esto es is to fear God de tener temor de Dios and trust in Him, y confiar en Él, even when He doesn't tell us why. aun cuando no nos dice cuándo. God never left Job's side. Dios nunca dejó a Job. And maybe that's hard to wrap your head around Tal vez esto es difícil para ti para entender because everything he went through, por todo lo que él pasó, because it does seem like it. porque así parece. But if we go back to chapter 1 real quick, Pero si nos vamos otra vez al capítulo 1, actually, can you go to chapter 1, verse 12, please? capítulo 1, versículo 12. The Lord said to Satan, "Very well, then, everything he has is in your power, but on the man himself you will not lay a finger." You see, God was still in control here. Sabes, Dios todavía estaba en control aquí. He put a limit on Satan. Él puso un límite a Satanás. And that's what a lot of us tend to overlook. Y casi todo el tiempo muchos de nosotros no miramos esto. No matter what, there's gonna come a point in our lives No importa, va a haber un punto en nuestras vidas where it's gonna be hard for us. cuando va a ser difícil. And again, being young, Y otra vez, siendo joven, being this age, in a time like this, siendo joven en este tiempo, is a lot harder than, es mucho más difícil frankly, a lot of us think. que muchos de lo que nosotros pensamos. There's gonna come a time Va a haber un tiempo where we go through things that we don't think we deserve. cuando vamos a pasar por cosas que decimos no merecemos. But God, knowing everything, Pero Dios sabiendo todo, He has a perfect plan. Él tiene un plan perfecto. Now, some might say, what was the whole purpose of Job? Y algunos dicen, ¿qué fue el propósito de Job?
Perhaps if you fast forward 2,400 or 2,500 years later, Tal vez si te vas hacia 2500 años después, that story esa historia would be the push sería el empuje for a little girl para una niña and her sick mother. y su mamá que estaba enferma. Do not give up hope. Que no dejar la esperanza, Do not give up that God is in control. que Dios está en control. And I said it once, Y lo dije una vez and I'll continue saying it. y lo seguiré diciendo. Everything does happen for a reason. Todo pasa por una razón. I can't read what I'm writing. My eyes Y no puedo leer lo que escribí. Give me a minute. Dame un minuto, por favor. Even though we can't read ahead to the last chapter, Y aunque no podemos leer hacia el último capítulo, we trust in God who wrote the book. confiamos en Dios, quien es el que escribió ese libro. And I pray for everyone Y yo oro por todos to keep having the faith, que continúen teniendo la fe, the endurance, la fuerza and the will y el querer, dominio, to get to the last chapter. para alcanzar el último capítulo. And I do wish that Y espero que a lot more people could hear this. mucha más gente pueda oír esto. I did invite a lot of my friends, Yo sí invité a muchos de mis amigos and I was a little sad that none of them came. y estuve muy triste porque ninguno de ellos vino. But before Pero- this, when I was talking to Rebecca, Cuando estaba hablando con Rebeca, at the same time we said, al mismo tiempo dijimos, everyone who's here todos los que están aquí is meant to be here. son porque tienen que estar aquí. Hallelujah. And I'm not going to worry about my friends, Y no me voy a preocupar de mis amigos because I'm going to hold on to God's promises. porque me voy a asegurar de las promesas de Dios, That one day every tongue shall confess that He is God, que un día toda lengua confesará que Él es Dios, and that one day every knee will bow. un día cada rodilla se doblará That's all I got. y es todo lo que tengo. I'm going to pass this back to Pastor. Y hoy es una-